Adiós, sean todos bienvenidos a la cápsula. Quien les habla, su hermano, su amigo, su servidor Aarón Piñeiro. De verdad me complace mucho poder llegar hasta donde están ustedes. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. De verdad que estoy subiendo videos constantemente y son bastante interesantes. Si es primera vez que estás viendo un video de la cápsula, espero lo disfrutes y bueno, lo compartas con otras personas. Así como llegó a tus manos, sé tú también de bendición para otros. Así que comencemos con el tema de hoy. Que Dios te bendiga. Hoy vamos a hablar del mal testimonio. El mal testimonio y la importancia de cuidar nuestro testimonio. Hay dos causas principales que ocasionan mal testimonio en nuestra vida. El primero es el juzgar a los demás. Eso de juzgar a los demás es un punto muy delicado. ¿Por qué? Por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Hermano, no se trata de aprendernos 2 o 3 versículos de la Biblia para ir a la calle a condenar a las personas. No se trata de eso el Evangelio. El Evangelio se trata de ganar almas, no de ahuyentar las almas del Evangelio. Y durante muchos años, muchos cristianos evangélicos santos, buenos, de verdad que sí, consagrados, utilizaban un método o una manera de evangelizar muy ofensiva. ¿Por qué era ofensiva? Porque terminaban juzgándolos, señalándolos y condenándolos. Y eso no está bien, hermano. En la actualidad, el cuerpo de Cristo está siendo juzgado, está siendo señalado por el mundo por culpa de esos cristianos, por culpa de esos hermanos que evangelizaron antes que nosotros de esa manera. ¿De qué manera? Juzgando a los de afuera. Anteriormente la iglesia juzgaba a la gente del mundo, los señalaba y los condenaba. Actualmente son los de afuera, los del mundo, los que nos señalan y nos condenan a nosotros. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. De la manera que nosotros los cristianos hemos juzgado a los de afuera, a los del mundo. Actualmente son los de afuera los que nos juzgan a nosotros para dar cumplimiento a lo que Jesús habla en su palabra, en eso que acabamos de leer en Mateo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, nosotros juzgamos a los de afuera y ahora ellos nos juzgan a nosotros. Estamos luchando por vencer ese mal testimonio allá afuera. Hay una regla de oro en el mundo. Eso se cumple, usted sea cristiano o no sea cristiano, esta regla de oro se cumple. Vayamos a lo que nos dice Mateo, capítulo 7, versículo 12. Sí. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es una ley, hermano. Esto es una ley que se cumple. Usted sea cristiano o no sea cristiano, esto se va a cumplir en su vida. Si usted trata mal a las personas, usted va a recibir eso de las personas. Eso es inevitable, hermano. Inevitable. Por eso vamos ahora a lo que nos dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Una de las cosas por la cual no se debe juzgar a los demás es porque lo que nosotros juzgamos, lo que nosotros señalamos, lo que nosotros vemos mal en los demás, pero en vez de orar por ello, en vez de pedirle a Dios que los ayude con esa área, comenzamos a juzgarlo. De esa misma manera que señalamos el pecado de ellos, nosotros
venimos a cometer ese mismo pecado. Es por eso que no debemos juzgar a los demás. No debemos juzgar a los demás, porque de la manera que vamos a juzgar a los otros, vamos a ser juzgados nosotros. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a cometer ese mismo pecado. Mire que dice la palabra de Dios: el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. Usted hoy puede estar firme, usted hoy puede estar muy lleno del Espíritu Santo, pero mañana, pero pasado mañana, no sabemos. No todos los días son iguales. No todos los días son iguales. Así que cuide su testimonio, cuide su boca de no emitir juicio, de no hablar mal de los demás, de no estar juzgando esos pecados de los demás, porque usted va a venir a hacer lo mismo. Acuérdese de esto que estamos leyendo ahorita, de lo que estamos aprendiendo ahorita. La palabra de Dios se trata de poner en práctica, no solamente de oírla. Y ese es el segundo punto con el cual no se trata de solamente oír la palabra de Dios, se trata de poner en práctica la palabra de Dios. Y es a eso a lo que Dios nos ha llamado. Y eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 2 versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, los que serán justificados. A eso es lo que Dios nos ha llamado. A eso, a cumplir la ley, a hacer lo que aprendemos, ponerlo en práctica, hermano. Nosotros vamos a la iglesia a aprender, y lo que el pastor predique, tome nota, hermano, y póngalo en práctica. Active la fe en su vida, en el nombre de Jesús. Si solo oímos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, nos convertimos en personas falsas, que eso es lo que critica la gente del mundo de nosotros, que hablamos muy bonito, pero a la hora de actuar, no actuamos conforme a lo que hablamos. Jesucristo fue muy enfático con las personas que hacían esto. Los llamaba hipócrita, sepulcro blanqueado, los llamaba víbora, serpiente, los ofendía, les hablaba muy duro a ese tipo de personas. ¿Por qué? Conocían la palabra de Dios, pero no la ponían en práctica. Nosotros estamos llamados a poner en práctica la palabra de Dios, no solamente a oírla, sino a ponerla en práctica. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermano, no engañamos a los de afuera, nos engañamos nosotros mismos. Debemos poner en práctica lo que aprendemos en la iglesia, lo que aprendemos al leer la palabra de Dios, debemos ponerla en práctica. Si no, somos falsos, hermano. Usted va a un lugar y pregunta por los cristianos del sector, y la mayoría de la gente dice: no, esos son unos falsos, no, esos son unos mentirosos, no, esos dan mal testimonio, esos son malos vecinos. Y ese tipo de cristianos pueden tener una iglesia cerca de su casa y no se congregan cerca de su casa. ¿Por qué no se congregan cerca de su casa? Por el mal testimonio que tienen por su casa. Entonces prefieren buscar una iglesia que les quede lejos, donde nadie conozca su mal testimonio, y ellos hacer creer dentro de la iglesia que son unos cristianos excelentes, y no hacer nada en su casa por cambiar ese mal testimonio. Hermano, nosotros estamos llamados a dar buen testimonio. Usted evangeliza más con su testimonio que con sus palabras. Tenga eso presente. Usted evangeliza más con su testimonio que con sus palabras. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hermano, el no tener un buen testimonio afuera
hace que caigamos en lazo del diablo, a que caigamos en descrédito. Y es duro, hermano, aunque nosotros nos arrepentimos de eso malo que hicimos, Dios nos perdona, eso es verdad. Pero el hombre, las personas de afuera de la iglesia y los de adentro de la iglesia, no perdonan, hermano. Lamentablemente eso es una verdad, esa es una realidad que se vive en el cuerpo de Cristo. Somos muy buenos para pedir perdón, para arrepentirnos, pero somos muy malos para perdonar. Eso es normal que ocurra en las personas que no tienen a Dios, en los de afuera. Eso es normal que ocurra. Pero en el mismo cuerpo de Cristo no debe ser así. El cuerpo de Cristo está para que nos ayudemos, para que los unos a los otros nos ayudemos. Y si uno está caído, el otro lo levante en el nombre de Jesús. Muchas veces le he preguntado a las personas en la calle, ¿por qué usted no va a la iglesia? Y su respuesta ha sido la siguiente: ¿para qué? Si los evangélicos son unos hipócritas. La gente dice, yo no quiero ser como ellos. Y hablan mal de Dios, de la iglesia, por nuestra culpa. Yo les pregunto a las personas, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Qué te pasó? Y algunos me dicen, no, fui una vez y no fui más. ¿Por qué no fuiste? No, porque vi algo mal en el pastor, no me gustó. Vi los hermanitos que tenía alrededor, se la pasaban era chismeando, murmurando, etcétera. Y no me gustó. Entonces, salen hablando decepcionados de la casa de Dios. Pero ¿es culpa de la casa de Dios? ¿Es culpa de Dios? No. Es culpa de nosotros, que no hemos terminado de dejar ese viejo hombre. No hemos terminado de morir a ese yo, para que nazca en nosotros ese nuevo yo, ese hombre transformado y cambiado en Cristo Jesús. Así que quiero dejarles esta enseñanza y dejarles lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermano, el nombre de Dios es blasfemado afuera por culpa de nosotros. No es por los gentiles, no es por los que no conocen a Dios, no es por los inconversos, es por culpa de nosotros, hermano. Ayúdeme a cambiar ese mal testimonio. No permitas que sigan blasfemando el nombre de Dios. Eso lo vamos a lograr, eso lo vamos a cambiar. Eso, dando buen testimonio. Así que el llamado hoy es a dar buen testimonio. El llamado hoy es a dar buen testimonio. Es a cambiar ese testimonio allá afuera. Así que Dios los bendiga. Cuando usted decida cambiar el mal testimonio allá afuera, el Espíritu Santo lo va a respaldar. Sus familias se van a convertir, sus hijos se van a convertir, sus compañeros de trabajo se van a convertir, sus vecinos se van a convertir, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Quien les habla, su hermano, su amigo, su servidor, Aarón Piñeiro, por la cápsula.